Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Rosa y les doy la bienvenida a mi canal Mundo Manualidades Artesanía con Alma. Hoy quiero contarles algo muy especial. Uno de nuestros suscriptores, Miguel Figueroa, hizo una donación increíble para el canal y nos regaló 3 herramientas que van a marcar una diferencia enorme en el contenido que les comparto. Lo primero es un cortador láser de diodo Creality Falcon de 10 watts, lo que duplica la potencia de salida del láser de mi Atom Stack A5 Pro, que es de 5.5 watts. Lo segundo es esta cámara ComGrow para el láser, que ayuda a posicionar los diseños con facilidad y que trabaja con LIBOR. Con ella es más fácil visualizar el material en el espacio de trabajo del programa para colocar nuestros vectores de manera precisa, sin tener que estar ajustando el espacio con la opción de marco. Por último, y no menos importante, está esta cámara de vigilancia. Cuando Miguel me preguntó qué necesitaba para el canal, le comenté que una cámara para monitorear el láser me sería muy útil, ya que mi computadora está en otra habitación y no podía alejarme mientras el equipo cortaba. Eso me hacía perder mucho tiempo que podía aprovechar diseñando o editando videos. Y fue entonces cuando me sorprendió con esta increíble donación. Estoy profundamente agradecida porque todo esto no solo mejora el canal, sino que me ayuda a trabajar más segura, optimizar mi tiempo y seguir creciendo como creadora. Gracias de corazón, Miguel. A partir de ahora, todos los tutoriales que verán estarán hechos con este nuevo equipo. Así que si tienes uno similar, esto te va a servir muchísimo. Ahora quiero que me acompañen mientras abrimos las cajas. Pedí ayuda para la instalación, no sin antes ver un montón de videos en YouTube sobre este equipo, ensamblajes, características, etc. Ya tenemos el cortador láser armado, pero no pondré el cabezal hasta ponerlo en su lugar. Ahora vamos con la cámara. Si compran este modelo, verán que trae muchos tornillos y piezas adicionales, y es porque es compatible con diferentes marcas de láser, así que no se asusten si ven que les sobran piezas. Otra cosa a tener en cuenta es la altura de su funda protectora de humo, ya que el mástil de la cámara es bastante alto y podría pegar con la parte superior de la funda o simplemente no caber en ella. En mi caso, mi funda no tiene base, es como una caja sin tapa inferior, por lo que tuve que hacer algunos ajustes para que entrara la cámara. Y habría funcionado bien. El único detalle es que la laptop que maneja el equipo es muy, pero muy viejita y no veía la cámara. Será algo que tendré que cambiar en el futuro. La cámara de vigilancia que venía en la bolsa blanca no la muestro porque se me olvidó filmarlo, pero funciona perfectamente y sirvió a su propósito. Y este fue mi primer corte y grabado que hice. Nuevamente, mil gracias a Miguel. No tienes idea de lo agradecida que estoy. Y eso es todo por este video. Si te gusta este tipo de contenido, recuerda suscribirte, darle like y activar la campanita para no perderte de nada. Y si te gustaría apoyar el canal, debajo de este video te dejo el link a mi cafecito. Les mando un fuerte abrazo, mil bendiciones y hasta luego.